Eh, bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver una parte de Photoshop que es muy potente, es la automatización de tareas, el procesamiento por lotes de imágenes. Esto es algo que solemos hacer muy frecuentemente porque cuando salimos a tirar fotografías, volvemos a casa con un conjunto de fotos que son todas aproximadamente del mismo tamaño, ¿no? Porque utilizamos la misma cámara. O aunque no lo sean, pues necesitamos a lo mejor en muchos casos bajar el tamaño de la imagen o queremos hacer un conjunto de iconos de esas imágenes más pequeños o queremos girarlas o bien ponerles un marco todo alrededor. En fin, podemos intervenir o a lo mejor, por ejemplo, poner una firma con un pincel, ¿no?, sobre una imagen. Estas son cosas muy frecuentes que solemos querer hacer con las imágenes. Para hacer esto, lo que vamos a hacer va a ser unas acciones. Vamos a ver cómo en Photoshop grabamos las acciones, cómo las podemos editar una vez que están grabadas y cómo generamos una condición en las acciones, de manera que se ejecute una acción en un caso determinado o en el caso contrario que se ejecute otra acción diferente. Es lo que llamamos hacer un condicional. Si se da una condición concreta, entonces ejecuta una de las acciones, pero en otro caso, si no se da, ejecuta una segunda acción diferente. Bueno, y una vez hecho esto de repasar un poco en líneas generales cómo se ejecutan las acciones en Photoshop y cómo se hacen las acciones condicionales, vamos a ver también la posibilidad que tiene Photoshop de generarnos un tipo de archivos ejecutables como si fueran macros en programación, sobre todo en inteligencia artificial, sobre los que arrastramos un conjunto de archivos para que se ejecuten las acciones que contienen esos macros. Así que es lo que llamamos la programación orientada a objetos, que contiene la posibilidad de heredar condiciones de los objetos anteriores. Así que esto nos da una idea de lo potente que es este programa, porque sin meternos en lenguajes de programación vamos a poder ejercitar acciones complejas, muy complejas, solamente arrastrando y ejecutando comandos que no son paramétricos, sino que son comandos interactivos que se ejecutan de manera visual en el propio programa, ¿no? Esto solamente se hace en programas que son muy avanzados, como los de Adobe Photoshop. Bueno, para hacer esto, antes de nada, voy a irme a un navegador web, por ejemplo este, y me voy a abrir una página nueva, Pexels. Ya sabéis que Pexels es un sitio de stock de fotos gratuitas, bueno, sin derechos de autor, de manera que voy a comenzar a descargarme fotografías de este tipo y las voy a, no sé, pues las fotos que me vayan apeteciendo, algunas de ellas, ¿no? Unas van a ser horizontales, otras verticales. Bien. Esto va a ser muy frecuente, ya no, esta sí. Va a ser muy frecuente en mis salidas, ¿no? Que algunas de las fotos sean verticales y otras sean horizontales.
Así que quiero decir que cuando hagamos una salida de fotos y nos encontremos con fotografías que son horizontales y otras fotografías que son verticales, no podemos redimensionar todas las fotos del mismo modo, ¿no? Porque si yo redimensiono las fotografías según el ancho que me mide una foto, pues dependiendo de eso, para conservar el formato de la fotografía y que no se me deforme, dependiendo de cómo redimensione el ancho, así me quedará el alto de la fotografía. Así que si le doy el mismo ancho a las fotografías verticales que a las horizontales, al final voy a tener unas fotografías horizontales que van a ser muy pequeñas y unas fotografías verticales que van a ser muy grandes, ¿no? Con respecto a las horizontales. Por eso yo creo en fin, no sé si he explicado bien este asunto. Bien, comparto la pantalla esta. Voy a generar pues, la carpeta de descarga. Me he descargado todas esas fotografías y voy a generar una carpeta aquí a la que voy a llamar una nueva carpeta a la que voy a llamar Pexel, por ejemplo. Vale. Y en esa carpeta voy a pegar pues todas las fotografías que me he descargado de este sitio web, ¿no? Bien, ya vemos que algunas de esas fotografías son verticales y otras fotografías son horizontales. Bueno, horizontales parece que tengo solamente 3, ¿no? Y verticales el resto. Voy a buscar algunas otras que sean horizontales dentro de Pexels. Así que voy a mostraros la pantalla de Pexels. Voy a ir buscando otras imágenes que sean horizontales por aquí, a ver cuáles encuentro. Por ejemplo, esa. Muy bien. Alguna otra. Esta. Que me he descargado sobre todo fotografías verticales. Y no quiero tener otras diferentes para ver las distintas posibilidades, ¿no? Esta, por ejemplo, bueno, ya con esto yo creo que va a ser 4 fotografías me he descargado más o menos horizontales, así que vamos a verlas en la pantalla. Aquí las tenemos. Bueno, las vuelvo a meter todas esas dentro de la carpeta de Pexels. Y bien, ahora lo primero que voy a hacer va a ser esta carpeta de Pexels, donde tengo todas estas imágenes que me acabo de descargar. Aquí la tengo, la carpeta esa. Voy a hacer una copia de esta carpeta por lo que pueda suceder. Esto es algo muy, muy frecuente. A la hora de hacer una acción de preparar unas acciones y un conjunto de acciones de procesamiento por lotes, vamos a utilizar unas imágenes y es posible que las primeras nos las carguemos. Así que vamos a hacer una copia de ellas antes de ponernos a trabajar sobre el asunto y bueno, por no encontrarnos sorpresas desagradables luego sobre el tema. Bien, entonces lo primero que voy a hacer ahora va a ser abrir Adobe Photoshop, lógicamente, para empezar a ver, no,
estamos viendo ahora Adobe Photoshop, ¿verdad? Bueno, voy a abrir esta carpeta de Pexel y voy a coger una de las imágenes. Solamente voy a abrir una de estas imágenes, a ver cómo va. Ven, la estáis viendo, ¿verdad? Sí. Una imagen muy bonita de una tetera antigua con una margarita. Y es una imagen vertical. Bueno, a la hora de comenzar a programar acciones, lo primero que tengo que hacer es sacar la ventana de acciones en Photoshop. Ya veis que tiene de atajo de teclado el Alt F9. Esta es una ventana que es bastante sorprendente. Trae un conjunto de acciones por defecto que, si lo vemos, bueno, son acciones muy interesantes, ¿no? En general, de hecho, en las últimas versiones hay un conjunto de acciones rápidas que nos da Adobe Photoshop, que son también muy curiosas y que están muy inexploradas, pero son muy sencillas de utilizar, ¿eh? Para acceder al conjunto de acciones rápidas de Adobe Photoshop, tenemos que pulsar sobre esa lupa que hay en la esquina superior derecha en el programa, ¿verdad? Pulsamos sobre ella y entonces nos saldrá este descubrir, que antes se llamaba buscar, esta ventana de buscar, ahora se llama descubrir, porque además de tener la posibilidad de buscar nuestras imágenes que tenemos en la nube, que es desde aquí, de donde accedemos a ellas, y también a otras imágenes que tengamos en el ordenador compartidas, ¿no? O igual también las imágenes que nos vienen si tenemos la suscripción a Lightroom Mobile, y son las imágenes que mandamos desde nuestros dispositivos móviles para que se guarden en nuestros discos duros de casa, pues las manejamos a través de esta pequeña ventana. Además de eso, tenemos aquí la posibilidad ahora de acceder a los tutoriales que nos muestra Photoshop, pero también a las acciones rápidas, ¿no? Bueno, los tutoriales prácticos son siempre muy interesantes, de verdad que sí, que lo son, y son para aprender varias cosas del programa, pues son atajos muy rápidos, ¿no? No son vídeos, pero sí son animaciones interesantes. Te incorpora una parte de novedades para el que se quiera enterar de cuáles son las novedades que aporta esta última versión del programa, pero sobre todo tiene esta parte de acciones rápidas, que es la que os quería comentar, que es muy, muy interesante. Fijaos que algunas de estas acciones rápidas que nos trae el programa, bueno, tienen mucho que ver con la aplicación de los filtros neurales de inteligencia artificial. Así que deberíamos tener estos filtros neurales ya perfectamente instalados y funcionando antes de ejecutar este tipo de acciones, porque de otra manera, pues primero habrá que descargarlos y tal. Pero hay algunas de ellas que son muy, muy rápidas y muy sencillas, de acciones para, yo qué sé, pues del filtro vidriera, o de grabados en madera, o de añadir un viñeteado, es decir, una zona oscura alrededor de la imagen con un pequeño degradado, añadir destellos de imagen, o sobre todo las de quitar fondo, difuminar el fondo. Este tipo de acciones rápidas, solamente tienes que pulsar sobre ella para que se ejecuten de una manera rápida. Fijaos, aunque esta imagen tiene el fondo difuminado, si pulso sobre el difuminar fondo, me va a trabajar y me lo va a difuminar mucho más, ¿no? A ver si en realidad lo hace. Ahora mismo estábamos trabajando, fijaos cómo lo ha difuminado mucho más, no sé si lo vemos, ¿no? Pero mucho más de lo que lo tenía. Y eso que estamos trabajando, fijaos ahora cómo lo ha hecho. Y eso que estamos trabajando, ya digo, sobre una foto de muy alta definición, ¿no? Me lo ha puesto en una capa nueva con el fondo difuminado. Bueno, la elimino porque esto era un inciso solamente para deciros que hay un conjunto de acciones rápidas
que son muy fáciles de explorar, que creo que debéis explorarla vosotros, porque son muy inmediatas y son muy interesantes porque son muy sencillas de utilizar, ¿no? Se aplican directamente y el propio nombre de la acción te indica qué es lo que va a hacer. Así que solamente con tener la precaución o la prudencia de tener activados los filtros neurales, el resto de cosas va a ser pues mucho más sencillo, ¿no? Bueno, yo decía que esta ventana es una ventana un tanto sorprendente porque os la podéis encontrar así, como vienen siendo habituales las ventanas jerarquizadas de los paneles acoplables de Adobe Photoshop. Pero en este caso también puede ser mostrada en modo de botón. Y fijaos cómo en modo de botón, esta ventana nos muestra, pues eso, unos botones de colores con los cuales podemos aplicar directamente las acciones, ¿no? Sin embargo, el modo de ventana jerarquizada nos especifica mucho más qué es lo que hace cada una de las acciones que se contienen dentro del conjunto de acciones. Nosotros tenemos inicialmente un conjunto de acciones que se llama acciones por defecto en esta ventana, pero para crear nosotros nuestras propias acciones siempre va a ser necesario que antes de nada hagamos un conjunto de acciones propio nuestro. Y dentro de ese conjunto de acciones ya podremos meter las acciones que nos parezcan interesantes. Bueno, en este caso, fijaos cómo quiero mostraros que en esta estamos viendo ahora las ventanas donde tengo las imágenes, ¿verdad? ¿Sí? Fijaos cómo al pasar el cursor por encima de una imagen, vemos que el Alt me dice que esta imagen tiene una definición de 2008 por 3008 píxeles. O sea, 2008 de ancho por 3000 de alto, ¿no? Por tanto, es una imagen de 3K. Esta otra tiene de 3400 por 4200. La siguiente también de 3000 y pico por 4000 y pico. Son imágenes de 2 o 3 o 4K. Y sin embargo, en las imágenes que son horizontales, esta tiene 5800 por casi 4000. Así que es una imagen bastante más grande, de ancho, tiene casi 6K, ¿no? 5800. La siguiente, que es un paisaje, pues tiene 5184 píxeles de ancho y de alto 3800. Y esta es la que pone Path, pues tiene 4800 por 3200, ¿no? Por tanto, estamos hablando de imágenes que tienen en sus dimensiones máximas 3K, 4K, incluso 6K, ¿no? Pero hablamos de dimensiones máximas. La redimensión de las imágenes que yo voy a hacer en este caso, para que bueno, sean todas más o menos iguales y poder comprobar que me está funcionando, luego ya cada uno hará como quiera. Yo voy a decirle al programa que quiero que las imágenes verticales al final me midan de alto todas 1000 píxeles en su dimensión máxima, de ancho lo que corresponda, lógicamente, para que no varíe el formato, ¿no? Y no se me deforme la imagen. Y en las imágenes horizontales quiero que lo que me mida 1000 píxeles sea también su dimensión máxima, es decir, el ancho de la imagen, no el alto, que siempre va a ser menos de 1000 píxeles, ¿de acuerdo? Así que, bueno, voy a empezar a hacerlo en Adobe Photoshop. Y para poder hacer eso, dentro de la ventana de acciones, voy a generar un conjunto de acciones nuevos desde la carpeta esta que hay desde el icono de carpeta que hay en la parte inferior. Por ejemplo, conjunto 1, que me viene como nombre por defecto, pues muy bien. Lo pongo ahí y ya tengo ¿no lo veis? Un conjunto
nuevo de acciones al que llamamos conjunto 1. Fijaos que bastaría con dar doble clic para cambiar el nombre del conjunto, que es algo que solemos hacer muy frecuentemente. A partir de ahora ya dentro de ese conjunto sí podemos empezar a generar una acción nueva. Y esa acción nueva vamos a poder hacerla desde la esquina superior derecha, el menú de 3 rayas de acción nueva, o bien desde el botón de más en la esquina inferior derecha. Así que desde cualquiera de los dos sitios, una acción nueva, ya voy a ponerle un nombre a esta acción y le voy a llamar redimensión vertical. Lo voy a poner con mayúscula todo para que se vea mejor. Redimensión vertical. Vale. Y le digo que no esté dentro del conjunto de acciones por defecto, sino dentro del conjunto 1. Es donde quiero que esté esa. También le podría asignar una tecla para que al pulsar esa tecla pues se disparara la acción y comenzará a ejecutarse la acción. Y si quisiera verla luego en el modo botón de esta ventana, le puedo asignar también un color al botoncito, ¿no? El que me apetezca aquí abajo. Pero, en fin, eso ahora no me interesa. Quiero centrarme en lo que os quiero contar de cómo se hace una acción y cómo se ejecuta. Fijaos que en vez de darle a aceptar, le tengo que dar al botón grabar. Esto significa que cuando le doy al botón grabar, pulso sobre él y se me ha encendido ese punto rojo que hay en la parte inferior del programa, lo cual me indica que a partir de ahora el programa está grabando, va a grabar las acciones que nosotros ejecutemos sobre esta imagen. Así que, bueno, voy a comenzar a ejecutar la acción de redimensión vertical y le voy a decir imagen, tamaño de imagen. Quiero que la altura de esa imagen, que es la dimensión máxima, en vez de 3008, pues sean 1000 píxeles. En vez de... Fijaos que hablo de píxeles, no de centímetros, ni de milímetros, ni nada de eso. No, no, no. Estamos hablando de píxeles. Siempre de píxeles. Así que le ponemos un redimensionamiento de 1000 píxeles de alto, que es su dimensión máxima. Por tanto, la dimensión de ancho va a ser inferior a 1000 píxeles. En este caso concreto va a ser de 668. En cada caso, dependiendo del formato de la imagen, será un número diferente, una cifra diferente, porque están enlazadas la altura con la anchura por este símbolo. Están enlazadas para mantener el formato y que la imagen no se deforme, ¿no? Así que cuando le doy a OK, a ver si me responde. Bien, le doy a OK, pues la imagen ya veis que ha bajado su dimensión claramente, se ha puesto mucho más pequeña y se me ha puesto el tamaño de imagen aquí. Bien, y me ha dicho que la altura ahora son de 1000 píxeles con cambiar las proporciones que sean, ¿no? Muy bien. Bueno, un segundo asunto que le voy a hacer a esta imagen va a ser, por ejemplo, voy a acercarla un poco más para verla mejor. Le voy a quitar el color. Cada uno podríamos hacer lo que quisiéramos con las imágenes, ¿eh? Ya veremos luego que podemos editar todo lo que queramos, pero por hacerle algo nuevo le voy a desaturar el color a la imagen. Bien, pues con darle al comando de desaturar se me pone en la esquina inferior y ahí lo tengo y está bien. Y luego ya está, no voy a hacerle otra cosa. A partir de aquí le voy a dar archivo, guardar como. Voy a elegir
una carpeta de destino a que le voy a llamar Pexel Destino, a esa carpeta que tengo hecha en el escritorio. Y ya está, pues como archivo JPG le doy a guardar una calidad máxima de 12 en JPG y ok, vale, muy bien. Ahí la tengo, la imagen esa guardada. Y algo que tengo que hacer es pues cerrarlo, archivo, cerrar este archivo. Vale, estupendo, ya lo tengo cerrado. Por tanto, todo esto lo tengo ya. Voy a parar la grabación de esta acción y la paro con el botón que hay al lado del botón rojo, o bien también pulsando la tecla escape. Daos cuenta de que ya he grabado una acción que se llama redimensión vertical. Bien, bueno, de momento todo esto lo hemos entendido bien. Antes, bueno, voy a abrir una imagen que sea una imagen horizontal. Fijaos que en esta imagen, el tamaño de imagen ahora en píxeles, pues es de 5000 y pico píxeles, es mucho, ¿no? casi de 6K. Es una imagen de altísima definición. Si yo me voy acercando a ella, ya puedo ver la parte trasera del tiburón con las lampreas en los alrededores de ellas. Bueno, en fin, voy a generar una segunda acción, pero también dentro de este conjunto de acciones, del conjunto 1 de acciones, voy a generar una segunda acción, una acción nueva, a la que voy a llamar el redimensionamiento horizontal, ¿no? También en mayúsculas, redimensión horizontal. Bien, me pongo a grabar y entonces se me enciende otra vez el botón rojo que me indica, oye, Juan, a partir de ahora, las acciones que vayas a hacer sobre esta imagen van a quedar grabadas dentro de esta acción que estamos grabando ahora. Por tanto, nos vamos a imagen, tamaño de imagen, y le voy a decir ahora que es la anchura lo que quiero que se me quede en 1000 píxeles, no la altura, ¿no? Y que, bueno, pues la altura sea la que corresponda. Le doy a OK y efectivamente ya vemos que la imagen se me ha quedado pues bastante más pequeñita de lo que era, ¿no? Igual que antes, le voy a dar a esta imagen, le voy a hacer que se me desature también para que se me quede en blanco y negro. Perdón, no en blanco y negro, que eso es una manera de hablar como muy chusca, sino en apariencia de escala de grises, que está dicho de una manera mucho más correcta. Bueno, y una vez que le he dado a desaturar, ya voy a guardar la imagen, la voy a guardar igual que antes en la carpeta Pixel Destino y en formato JPG con calidad 12, que es la máxima, muy bien. Ahora ya le doy al archivo cerrar para que me cierre la imagen. Sabemos que he grabado una segunda acción que paro desde el botón que hay al lado del botón grabar. Tengo, por tanto, estas dos redimensiones, la redimensión vertical y la redimensión horizontal. Y ahora voy a hacer una nueva acción, que es un conjunto de acciones pues interesante, una acción nueva, esta, a la que voy a llamar condicional. En esta acción condicional voy a insertar un condicional. Fijaos que esto es algo bastante curioso, porque este condicional me establece la condición que yo quiero imponer para que se ejecute una de las acciones u otra. La condición es, dice, si actualmente la orientación del documento es horizontal,
entonces reproduce una acción concreta. Y si no, reproduce otra. Aquí me pone en principio ninguna. Si la orientación del documento es horizontal, pues entonces reproduce dentro de la condicional, reproducir acción, a ver. No. La horizontal. Sí, pero no la encuentro aquí, ¿no ves? Que no me aparece aquí. La condicional, a ver. Voy a cancelarla y paro porque esta acción se ha metido dentro, la tengo metida dentro del grupo de acciones por defecto. Y no, debía haberla metido dentro del otro grupo, he fallado en eso. Esto lo puedo hacer arrastrando esa acción al grupo de conjunto 1 o borrando esa acción y volviendo a hacerla. Borro la acción, me voy al conjunto 1, señalo y le digo una acción nueva que quiero que esté dentro del conjunto 1, no de acciones por defecto, que es lo que me había pasado. Y a esta le llamo condicional. Así que al estar dentro del conjunto de acciones 1, me verá cuáles de las dos acciones es la que quiero ejecutar. Ya la vemos, ahora está aquí, la acción condicional es ahora cuando inserto el condicional y le digo, ahora sí me saldrá, cuando la orientación del documento es horizontal, ejecútame la redimensión horizontal. Y si no, entonces ejecútame la redimensión vertical. Le doy a OK y ya la paro. Muy bien. Ya tengo la acción condicional hecha. Esta acción condicional la voy a poner encima de las otras dos, de la vertical o de la horizontal, para que sea lo primero que se lea. Por tanto, fijaos que tengo el conjunto de acciones por defecto y luego tengo mi conjunto de acciones, le puedo llamar el conjunto de redimensión, porque me va a redimensionar todas las imágenes que yo arrastré, tanto las verticales como las horizontales, ¿de acuerdo? Bien, pues... ¿Puedes repetir la última acción, la de redimensión? ¿Cómo lo has hecho? Sí, lo puedo repetir. Un momentito. Bien. Bueno, pues tenemos dos carpetas en el escritorio. Una de ellas, la carpeta Pexel, que tiene las imágenes que voy a redimensionar completamente, ¿no? Y la otra va a ser la carpeta de destino, a la que llamo Pexel Destino, que está también en el mismo escritorio. Bueno, para ejecutar las acciones que nosotros acabamos de programar en Adobe Photoshop, que son las acciones dentro del conjunto de acciones redimensión, tenemos tres acciones que son las acciones, la primera de ellas la condicional y luego la redimensión vertical o la redimensión horizontal. La condicional lo que hace es determinar cuál de las otras dos acciones se va a ejecutar en cada imagen, dependiendo de que la imagen sea vertical o horizontal. Así que lo que voy a hacer ahora para aplicar estas acciones, voy a hacer un procesamiento por lotes. Y para ello me voy a ir a Archivo, Automatizar, Lotes. Esto, fijaos que en el momento en el que le dé a automatizar lote, le puedo decir que me ejecute el conjunto de acciones de redimensión, precisamente la acción condicional, que me la ejecute sobre una carpeta concreta, la que yo quiera, ¿no? Aquí le digo que pueda ser sobre carpeta o sobre archivos que tengo abiertos, otros archivos que están en otros programas, en Bridge
o archivos que vaya a importar, pero aquí elijo la carpeta en concreto que quiero que redimensione, ¿no? En este caso sería una carpeta que esté en el escritorio, la carpeta Pexel, ¿no? Le diría así, seleccionar esta carpeta. Aquí la tengo, C-User, Juan Desktop, Pexel. Luego le digo que me omita los cuadros de diálogo de apertura de archivos y de perfiles de color, que ya sabemos que son, bueno, avisos que nos salen en cada vez que vamos a abrir una imagen. Y en esta otra parte de la derecha le digo que, bueno, qué es el destino que le quiero dar a esta acción. En este caso, le diría, oye, mira, guárdamelo en una carpeta, y la carpeta va a ser pues la carpeta de Pexel Destino, que está también en el escritorio. Selecciono esa carpeta. Aquí también le podría dar la posibilidad de ponerle un nombre a las imágenes. Por ejemplo, figurita, o bien el mismo nombre del documento, si quiero, ¿no? O lo que yo quiera. Y luego le puedes poner una serie de un dígito, de 2, 3, 4, de manera que con un dígito, y al comenzar en el número 1, pues el nombre del documento sería figurita 1, y así uno detrás de otro, ¿no? Aquí también la extensión del archivo, que fuera pues, JPG, mayúsculas, minúsculas, lo que fuera, ¿no? Y por último, la compatibilidad de Macintosh o Linux. Una cosa muy importante aquí es la de ignorar los comandos de guardar como la acción, ¿no? Pero yo no quiero que lo guarde. En fin, con darle así me lo haría este procedimiento por lotes en todas las imágenes. Y de esta manera, pues, se ejecuta muy bien. Vamos a ver si lo ejecutamos. Ya vemos que nos comienza a abrir las imágenes y las va haciendo una a una, ¿no? Nos va ejecutando y vamos a abrir la carpeta Pexel para ir viendo cómo en la propia carpeta Pexels nos va a ir guardando. ¿Veis cómo nos va a ir guardando todas las imágenes que va ejecutando desde el programa, ¿no? Bien, ¿vale? Y cuando ha terminado, pues ya tenemos todo en toda la carpeta de Pexel tenemos todas las imágenes redimensionadas y muy bien redimensionadas, ¿no? Las que son horizontales, todas nos van a medir de ancho 1000 píxeles, de ancho, y eso está muy bien. Pero las que sean verticales, es la altura lo que nos va a medir 1000 píxeles y no es el ancho de la imagen. Luego nos ha hecho una gran distinción entre unas imágenes que son horizontales y otras imágenes que son verticales. Ya lo vemos, ¿no? Luego nos ha funcionado muy correctamente todo este asunto. Muy bien, esto de momento creo que en fin, que nos ha funcionado bastante bien, ¿no? Bien, hemos entendido. Hay una nueva posibilidad que tiene Photoshop de hacer un tipo de archivos ejecutables. Esto de que sean ejecutables significa que no necesitan ningún programa para ejecutarse, sino que simplemente con el propio Windows se ejecutan. Son los archivos cuya terminación es .exe o .com. Estos archivos se ejecutan con el propio motor de Windows. Así que estos archivos autoejecutables los vamos a generar con esas acciones interiores que hemos programado en Photoshop para que cuando arrastremos sobre ellos un conjunto de imágenes nos hagan lo que contienen esas acciones. Ya digo, como si fueran un macro de programación. Vamos a ver
¿Cómo hacemos eso? Para hacerlo a este tipo de archivos se llaman archivos droplets, que significa arrastrar y soltar. Nos iremos a archivo, automatizar, pero ahora en vez de automatizar un lote, vamos a crear un droplet. Este archivo droplet le vamos a dar un nombre y una carpeta de destino. Por ejemplo, le vamos a llamar eso, redimensionar, como la misma acción, redimensionar.exe. Y lo vamos a colocar en la carpeta del escritorio. Estupendo. Lo vamos a dar ahí, a guardar en esa carpeta. Y le decimos que nos reproduzca la acción, o sea, el conjunto de acciones, no de acciones por defecto, sino la que hemos hecho nosotros, que es el conjunto de redimensión. Y dentro de ello, que nos reproduzca la acción condicional. Ya vemos que al reproducir la acción condicional, esta nos mandará a reproducir la acción redimensionamiento vertical o redimensionamiento horizontal, dependiendo de que la imagen sea vertical o horizontal respectivamente, ¿no? Como antes, vamos a omitir los cuadros de diálogo de apertura de archivos. Le decimos que si hay errores que se pare para que veamos qué errores son los que tiene. Y igual que antes, el destino de carpeta, pues que nos guarde las imágenes en la carpeta de destino que hay en el escritorio, que se llama pixel destino, ¿no? En esta carpeta del escritorio, pixel destino, que nos guarde ahí las imágenes. Las seleccionamos, no cambiamos nombre de documento ni nada de eso, le damos a OK. Muy bien, pues solamente con eso nosotros tendremos ya en nuestro escritorio, en nuestra pantalla del escritorio, tendremos un archivo, ya lo vemos, a ver si lo vemos, sí, este archivo, ¿verdad? Bien. Me lo voy a llevar a un segundo escritorio que tengo yo, os voy a mostrar ahora el segundo escritorio. Aquí me lo he traído, bien. Aquí lo tengo, el auto ejecutable, el droplet, que se llama redimensionar exe. La carpeta de pixel destino, tengo las imágenes que había hecho antes con el procesamiento por lotes de una carpeta, las voy a borrar todas, eliminar todas estas imágenes para dejar esa carpeta en blanco, porque lo que voy a hacer va a ser arrastrar la carpeta de pixel sobre el droplet. Ya está. Solamente con eso me abrirá el programa y empezará a ejecutar todos los comandos uno a uno. Voy a ver cómo lo va haciendo. Comparto la pantalla. Bien. Ya veis que me va ejecutando todas las imágenes una a una y me las ha ido, no solamente las ejecuta, sino que me lo va guardando todo en la carpeta de destino, lógicamente, ¿no? Ah, Sí, bien, una vez que ha acabado, pues entonces lo tendré en mi carpeta de destino de Pexel. Ya lo vemos como solamente arrastrando la carpeta de Pexel sobre el droplet me ha ejecutado y me ha guardado las mismas imágenes ya redimensionadas y desaturadas en la carpeta de destino que le había especificado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fijaos que esto, bien, dejo de compartir pantalla y también pauso la grabación. Sí, dime, Ángel. Para activar el droplet, ¿tiene que estar abierto el Photoshop? No, porque en el momento en el que tú arrastras un conjunto de imágenes, una carpeta sobre el droplet, el mismo programa, lo primero que te va a hacer va a ser abrirte Photoshop. Y luego empezar a abrir esa imagen
y abrir las imágenes que haya dentro de esa carpeta y empezar a aplicar las acciones que tengas dentro del conjunto de acciones de Photoshop, ¿no? Así que no tienes que tener abierto Photoshop, pero no obstante, tampoco te cuesta nada abrirlo antes, ¿eh? O sea que lo tienes ahí abierto, minimizado, arrastras las imágenes sobre el droplet y ya está. Es que fíjate lo cómodo que es tener una carpeta que quieres poner el nombre y no tienes que abrir ni Photoshop, teniendo el droplet, lo arrastras y punto. Ya está. La verdad es que es comodísimo. Esto nos ahorra una cantidad de trabajo tremendo, porque con 3, 4 droplets que nos hagamos, para nosotros, para nuestro trabajo habitual, pues oye, vamos a poder redimensionar las imágenes, girarlas, hacer lo que queramos con ellas. Porque fijaos que además